tenemos, cuáles pagamos, porque no pagamos todos, dependiendo del contexto. Sí, a ver, los impuestos lo que hacen es gravar generalmente los hechos imponibles, ¿no? Determinados actos que ocurren en la vida y que generan la obligación de tributar o pagar por ellos, ¿no? Y esos hechos imponibles lo que suelen tener son sujetos pasivos, ¿no? ¿Quiénes son los obligados a pagar el impuesto cuando se produce el hecho imponible, ¿no? A lo que más nos pueda interesar en un blog, en un podcast como este, ¿no? Que es para las personas, ¿no? Pues son los impuestos que pagan las personas físicas, ¿no? Tú, yo y todos los aquí presentes, ¿no? Los que pagan las empresas o los que se paguen en otros ámbitos, ¿no? Determinados tipos de empresas pues pagar distintos tipos de impuestos, pero las personas físicas, bueno, suelen pagar unos muy concretos, ¿no? El más habitual es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ese es el más conocido por todos, el que se conoce como el IRPF, que es lo que en terminología técnica se denomina un impuesto directo, porque lo que hace es gravar la capacidad económica de las personas y las rentas que obtienen o las ganancias que obtienen durante un año, ¿no? Entonces, pues es algo que verdaderamente nos suele afectar porque todos los rendimientos que podamos obtener, pues ya sea por trabajar, ya sea por inversiones que tenemos en el banco o en alguna empresa o porque tenemos un alquiler, pues eso se paga en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y es el impuesto principal, es uno de los impuestos que sustentan los presupuestos de cualquier territorio y de cualquier país, pero bueno, del País Vasco una parte porcentual muy importante es la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y pues la diferencia que tiene con respecto a otros impuestos es que, bueno, generalmente la parte que tiene importante que está relacionado con rentas del trabajo, con lo que es el salario, pues te lo retiene el propio pagador, ¿no? Tu propia empresa ya te retiene una serie de cantidades que ingresa en nombre o a cuenta tuyo para que cuando tú presentes tu declaración pues no te salga tanto a pagar, ¿no? Pero en otro tipo de rentas o ganancias que puedas tener, como cuando vendes un inmueble y tienes una plusvalía por diferencia entre lo que te costó y el precio de venta, pues también tienes que pagar impuestos. Cuando cobras dividendos, pues también tienes que pagar impuestos, aunque puede que en el reparto del dividendo generalmente también te habrán practicado una retención que habrán descontado del pago del dividendo para ingresarla en Hacienda, pero al final generalmente todas esas retenciones y todas esas rentas donde se confluyen es en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que estamos ahora en periodo de presentación. A lo largo del mes de junio se presentará ese impuesto, ¿no? Este es el impuesto directo principal que más nos afecta a todos. ¿Qué más impuestos hay que afecten a las personas? Pues otro muy relevante es el IVA, que es un impuesto indirecto. A diferencia de los impuestos directos que gravan la capacidad económica, el indirecto grava el consumo. Entonces, este nos afecta a todos por igual independientemente del dinero que tengas. Es decir, el IVA que vamos a pagar, por ejemplo, en la compra de un iPhone, es el mismo IVA el que voy a pagar yo, que el que pague alguien con mucho más salario que el que pueda obtener yo o que el que podáis pagar vosotros. Todos vamos a pagar un 21% de IVA sobre el precio de la venta, ¿no? Por eso grava el consumo y no la capacidad económica de la gente, ¿no? Entonces, estos dos son los impuestos también principales en la recaudación de los presupuestos, por ejemplo, del País Vasco, ¿no? El IRPF y el IVA son los dos principales impuestos que más ingresos generan para el mantenimiento del resto de los gastos públicos que tiene, pues, por ejemplo, en este caso, la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿no? El IVA lo pagamos un poco sin darnos cuenta, o nos damos cuenta porque al final está incluido en el precio final y bueno, pues sabes que hay un encarecimiento del IVA, pero lo das por supuesto, ¿no? Con lo cual la gente luego lo que no conoce muy bien es el funcionamiento del propio IVA, ¿no? Pero ni falta que hace. Tú sabes simplemente que grava el consumo final y que vas a tener que pagar un porcentaje que va a ser, el tipo general es el 21, hay un tipo más reducido del 10, hay un tipo del 4, pero sabes que al final vas a tener que pagar un impuesto adicional y lo incluyes como parte del precio, ¿no? No te da igual que luego eso pues se ingrese en Hacienda o se deje de ingresar, porque para ti, para tu bolsillo es un coste, ¿no? Esos son los impuestos principales. ¿Puede haber más impuestos que afecten a las personas físicas? Sí, porque como he dicho, el sujeto pasivo es la persona física, pero de una diversidad de hechos que generan la obligación de pagar un impuesto. Por ejemplo, ¿cuáles más son muy típicos? Pues por ejemplo, pues en las sucesiones, ¿no? En el fallecimiento de una persona, los herederos también están obligados, ¿no?, a la liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, en este caso por la parte de la herencia, por la parte de la sucesión.
Y es un impuesto también, de nuevo, que pues lo que grava, de nuevo, es la capacidad económica y, en este caso, pues la renta que tú vas a obtener o el importe que tú vas a heredar, ¿no? Tiene que pagar impuestos, ¿no? Tiene unas reducciones, unas exenciones, pero también se paga impuestos. ¿Hay algún tipo general o depende mucho del Bueno, contexto? depende de la relación familiar, pero, por ejemplo, es verdad que, por ejemplo, lo que es la relación directa familiar de padres a hijos, es un 1,5% en el País Vasco, en los territorios históricos del País Vasco, ¿no? En Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava es el 1,5%, que es un tipo bajo. Si ya fuera una relación distinta, de mayor, digamos, pues ya sé, cuando hablamos de primos, cuando hablamos de tíos, etc., pues ya vas a unas tablas que te pueden elevar el tipo al que tienes que tributar, ¿no? Y lo mismo pasa con las donaciones. Si a ti te donan dinero, te donan un inmueble, un familiar o un tercero, también ahí hay un hecho imponible en el que el sujeto pasivo que lo recibe, en este caso el donatario, pues tiene que pagar también un impuesto, ¿no? Entonces sí que hay digamos, una galaxia de impuestos alrededor de las personas, que es verdad que a veces no sabemos, o la gente que no es técnica en la materia no conoce el funcionamiento exacto, sabe que le va a afectar, sabe que lo va a tener que pagar, no sabe muy bien cómo se calcula ni en qué circunstancias, pero nos afectan muchos impuestos, ¿no? Estos son los más relevantes. ¿Puede haber más? Sí, por supuesto. Por ejemplo, si tienes un volumen de patrimonio muy alto, puedes estar obligado a pagar el impuesto sobre patrimonio o incluso el impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, ¿no? Ya no son todas las personas, ya son solo aquellas que tienen un volumen de patrimonio pues relativamente alto, ¿no? Por supuesto, luego también hay impuestos locales, impuestos que pagamos y que, bueno, ya no son tan cuantiosos, pero que están ahí, ¿no? Y que flotan alrededor, ¿no? El IBI, por ejemplo, ¿no? En una vivienda, ¿no? El impuesto sobre bienes inmuebles. Pues por la tenencia de una vivienda tú tienes que pagar un impuesto, ¿no? Que es, en este caso, local, al ayuntamiento. Pero el hecho imponible, ¿cuál es? Pues la posesión de una vivienda, ¿no? El impuesto sobre actividades económicas. Si vas a hacer una actividad económica, pues tendrás que pagar ese impuesto, o puede que lo tengas que pagar, depende de si te aplica alguna exención o no. Al final hay un satélite, hay un montón de satélites alrededor orbitando y nos afectan y nos tocan en casi todos los actos, ¿no?, que hacemos en el día.